guiar sobre este tema de los CAS, ¿no? El régimen laboral. ¿Cuándo es un régimen laboral? ¿Cómo empieza? Vamos a ver. Y bueno, y todo surge prácticamente de las luchas diarias que se dan, los famosos plantones, las huelgas, y esto data de los años 1950, 70, pero permítame contarles la historia. Esto dice, tipos de régimen laboral. Y tenemos, en el Perú tenemos 4 regímenes laborales. El primero, el decreto legislativo 276, y este se da la resolución de los nombramientos, los famosos nombrados, ¿no? Cuando muchas veces algunos dicen, yo soy personal de planta acá en el hospital. A ellos se refiere el personal nombrado, que esto se dio por medio de los sindicatos y aperturó el Estado de Perú también para que se pueda brindar este tipo de decreto legislativo, porque antes también, así como la gran mayoría, hay terceros acá, levanten la mano, ¿son terceros? ¿Hay terceros? No. ¿Sí? ¿Terceros? Locadores de servicio, comúnmente llamados también. Yo una vez fui también eso, así que no se preocupen, levanten la mano para saber más o menos. CAS-COVID, todos son CAS-COVID. Muy bien, por ahí dicen una opción, se acaba el COVID y ingresan a tercero. Vamos a ver qué es lo cómo se presenta esta situación, ¿ya? Por eso, vamos a ver qué es lo que se va a presentar y cómo se va a dar. Disculpe, no soy el director, ¿no? Vamos a ver cómo se va a dar. Vamos a ver, uno tiene incertidumbre, tiene que regresar, mínimo que sea tercero, mínimo acá regular. Vamos a ver cómo se da. A ver, les cuento la historia. Voy a dividirla en 4 capítulos. Está encadenado, ¿no? Muy bien. Listo, a ver, déjeme contar. 4 capítulos. El primer capítulo lo titulo La historia jamás contada. Y esto data de 1984, un 24 de marzo, donde se da el conjunto decreto legislativo 276, los nombrados. Y esto se da por medio de una resolución. Entre se postulan. Quédense con esa palabra, por favor, de postular, porque esto también se da para el régimen, para este decreto legislativo 276. ¿Y dónde se da mayormente? En las entidades públicas. ¿Ya? El 276 se da en las entidades públicas. Entonces, se le entrega una resolución con su famoso nombramiento, ¿no? Que los nombrados deben tenerlo pegado en la pared, porque les dice que dos cosas, que tienen estabilidad laboral, y lo segundo, que tienen un presupuesto por los 12 meses. Pasado el tiempo, surgen las entidades privadas. ¿Se acuerda que todo se estatiza y todo esto después nuevamente vuelve a privatizarse? Las empresas dicen, ¿saben qué? Las entidades privadas también necesitan un régimen laboral. ¿Dónde lo regimos? Punto dependiente de lo siguiente. Cuando aparece una ley, y esto es común denominador, aparece una ley, aparece un reglamento. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que demora? Ahora, la ley como que avala para que tomen su tiempo un poquito, es de 60 días. Nuevamente, la premisa es la siguiente. Sale un decreto legislativo, sale una ley, tiene que salir su reglamento. Año 1997, el 27 de marzo, miren la coincidencia de marzo a marzo, las entidades privadas dicen, pero nosotros también tenemos que tener un decreto legislativo, algo que nos diga que también tenemos que, 2 cosas nuevamente del 276, la estabilidad laboral y la estabilidad también económica presupuestaria de 12 meses, y es más, en la 728, como son nuestros coleguitas de salud, tienen 15 sueldos, o sea, mucho más de los 12 que tiene el 276. Por eso la gran mayoría postula a estas entidades para tener algunos beneficios. Los dos tienen lo que había mencionado, estabilidad laboral y estabilidad económica, presupuestaria. Y con el tiempo, por medio del Código Civil, a ver, vamos a ver si puedo nuevamente avanzar o no, a ver, sí, muy bien. Por medio del Código Civil, se establece de contratar a los famosos terceros. Dice, vamos a tercerizar, y solamente, ojo, los locadores de servicio es para un fin específico, cumple su actividad y se acabó. Casi similar a lo que está pasando ahora con los CAS-COVID con un determinado tiempo.
y que no cuentan con eso llamado estabilidad. Entonces, como era demasiado las contrataciones y abundaban las empresas privadas y contrataban terceros para un fin, las entidades públicas también lo comenzaban a hacer. Y decían, ¿saben qué? No es posible que estamos reabundando de terceros. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Muy bien, y viene el otro régimen laboral que con el tiempo se convierte en un régimen laboral, ojo, porque después de ahí pasa una segunda etapa. El llamado Decreto Legislativo 1057, con su régimen especial que regula la contratación administrativa de servicios. Es lo que significa, contratación administrativa de servicios. Un 27 de junio del 2008. Y actualmente, un último régimen laboral es llamado la Ley de Servicio Civil. Ley de Servicio Civil, parada en la Ley 30057. ¿Qué nos rige esta Ley 3057? Dice, ¿saben qué? Tenemos en el Perú 3 regímenes laborales. Tenemos el 276, tenemos el 728 y ahora tenemos el CAS. Y cada uno, ¿se acuerdan? Ley, reglamento. Este se rige con este reglamento. El 728 también se rige con otro reglamento. Los CAS que han salido se rigen con otro reglamento. Y ahora nosotros, servir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con la ley administrativa? Ya bueno, juzguenlo cada uno según su reglamento. Al 276 su reglamento, al 728 también, el 1057. No, pero eso no puede ser así. Se forma la ley 3057 y dice, ¿sabes qué? Todos agrupemos. Cuando queramos tal vez en un trámite administrativo realizar a esa persona, que todos se rijan dentro de esta ley de servicio civil. Entonces le dicen al 276, al 728 y al CAS que puedan pasar. Algunas entidades en ese entonces pudieron pasar, las otras no. ¿De qué se rige esta ley de servir? De meritocracia. Significa que conforme va pasando el tiempo hay opciones de poder otorgar algún cargo, los cuales, bueno, poco a poco en su desempeño se puedan brindar dentro de la entidad. Es decir, por ejemplo, alguien que entonces encargado de obrero, se capacita, rinde otra capacitación, cambia a un grupo profesional, puede incluso con el tiempo ocupar un cargo jerárquico remunerativo bueno y se podría decir civilmente estable, ¿no? Y estos los cambios y los procesos que se dan en este régimen de servicio civil. 4 pasos que tenían que tener las entidades. La primera dice, ¿saben qué? La conformación de esta comisión de tránsito de régimen civil. Porque todos decían, pero ¿y cómo vamos a pasar? ¿Cuál es la forma que va a pasar las entidades? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le garantizamos a los servidores que tienen que pasar esto conociendo los objetivos y los procesos de tránsito? Lo otro es, ¿qué metodología vamos a usar? ¿Y qué instrumentos vamos a usar para pasarlos? Porque los 276 dicen, no, déjame con mi 276, yo tengo mi reglamento, yo soy nombrado, y estoy nombrado y tengo contrato de por vida. Esto es hasta que la muerte nos separe. Entonces, la gran mayoría lo usa. El 728, yo tengo 15 sueldos, tú me vas a pasar el CD, yo no sé si me vas a dar los 15, así que ahí nomás, de servir. Pero hay un grupo por ahí, 1057, los CAS. Puedes pasarlos a ellos, ¿no? Además, ellos están supeditados ¿a qué? Más adelante lo vamos a ver. En la segunda etapa era el análisis y la ejecutación, porque algunos decían, oye, ¿y qué puesto de servicio eres? El proceso de entidad. Cuando se presentaba a esta ley de servir, las entidades tendrían que especificar ya el puesto que tú tenías dentro de tu entidad. Auxiliar de tal, mecánico de tal, licenciado en enfermería de especialidad tal. Ya tenías un puesto indicado y justo ello identificaba ¿qué? Las oportunidades de los puestos y sus mejoras. La tercera etapa era la ampliación de mejora continua. Su hermano se encargaba, documentaba las gestiones, se actualizaba, se procesaba, se analizaba, se daba la determinación de dotación, los perfiles de puestos que actualmente también se pidieron. ¿Se acuerdan de una época que pidió Recursos Humanos les ha pedido su perfil de puesto? Ya, porque van a pasar, supuestamente luego dijeron al 276, lo que fueron CAS, antes de ser CAS COVID, porque sé que son CAS, renunciaron para ser CAS COVID, y le pidieron, por favor, regístrense y vean, por favor, su perfil de puesto. ¿Qué actividades realizan, etcétera? Y lo presentaba la jefa de servicio, lo presentaba la jefa de departamento, la jefa de departamento lo presentaba a Recursos Humanos para esto, cuarto y último era la convocatoria de los concursos. Obvio, todo tiene que ser
de convocatoria de concursos, y se implementan los procesos de mejora. Ahora, también siguen aquí los soldados caídos, lo que es los locadores de servicio. Alguna vez, como les menciono, también fui locador de servicio. Y entonces, nosotros no teníamos nivel en este entierro. O sea, no había un contrato, punto número uno. Y decían hasta aquí nada más, terminaba, solamente era por un tiempo determinado, etcétera y etcétera. No teníamos, si nosotros nos enfermábamos de una enfermedad, vamos a suponer que yo soy técnico de enfermería y estaban aislados, y yo me había contagiado, por ejemplo, de tuberculosis, la entidad te da mano porque tú te contratas solamente presencia, pero no hay nada de estabilidad en tu estado tanto económico como tu salud. Entonces, no había. ¿Qué indicaba esto? Estos servicios, en primer lugar, para hacer mención, se regulaban por medio de un código civil, 1764. ¿Qué decía? Que podías contratar a cualquier obrero, etcétera, o empleador o profesional, para una actividad determinada, por un tiempo prudencial. Entonces, se indicaban, ¿qué se indicaba en el contrato? La identidad de las partes, es decir, el contratado más la entidad, los servicios que va a prestar, se presentaba su recibo por honorarios, el plazo del contrato, y tendría una duración máxima de 6 años en los servicios profesionales y de 3 años de otras clases de servicios. Pero vamos a hablar de un régimen laboral, el cual ha venido peligrando durante esta pandemia. Como hace un momento recalco, el director decía, van a pasar al CAS, a regular, CAS transitorio, etc. Entonces, vamos a hablar sobre el CAS COVID. Pero antes que se convierta en el código, vamos a hablar de dónde nace el CAS. Y este CAS se presenta en 1057, dice, la presente norma regula el régimen especial, se llamaba régimen especial, de contratación administrativa de servicios y tiene por objetivo garantizar los principios de mérito, de capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo. Ahora la pregunta es, ¿habían oportunidades y profesionalismo, igualdad de oportunidades? El 276 cobraba lo que es fiestas patrias y el CAS, nada. El 276 cobraba en ese entonces para Navidad y el CAS, nada. El 276 tenía 30 días de vacaciones y el CAS 15 días de descanso, digamos, porque estaban cansados los CAS, pobrecitos, van a descansar 15 días. El 276, ese sí merece vacaciones. Entonces, continuando con ello, hay una parte en el artículo que predeterminaba a los CAS. ¿Cuál era? La duración, lo que también está determinando ahora para los CAS COVID, ¿no? Dice, el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es renovable. Es decir, nuevamente, la contratación se daba o por un mes, o por 2 meses, o por 3 meses, y luego te decían, o hasta aquí no, pero mire, yo he venido todos los días, he estado puntual, he estado aquí, mire, mi compañera me había faltado, mira, me hubiera faltado, y yo he estado acá realmente, no, aquí es determinado, y si yo quiero, lo renuevo, y tú le caías mal al jefe, o a X persona, o al de recursos humanos, y no, ya no va. Se cortó hasta junio no más trabajo y se acabó. O sea, tenía la entidad la facultad de decirte, ya no te puedo renovar el contrato. Y eso está establecido en esta ley CAS, la cual se sigue dando algunas variantes. Muy bien. En el artículo 6 también dice sobre el contenido del CAS. ¿Qué es lo que le daba al CAS? A ver, un ratito me dejan para admitir a todos, rapidito. Todos quieren escuchar, dice. A ver, ¿qué les daba? Un máximo de 48 horas. Muy bien. En el tema laboral, descanso de 24 horas continuos por semana y descanso de 15 días. No eran vacaciones, era descanso de 15 al inicio, cuando empieza este régimen laboral CAS. Y afiliación al régimen contributivo de administración de salud. Eso es lo que se daba. Con el tiempo fue cambiando las cosas y nace una nueva ley. Pero esta ley modifica la ley 1057. Hay algunas modificaciones que se dan. Y se acuerdan en ese entonces, decían, ¿saben qué? Todos decíamos y marchábamos, que se eliminen los CAS, que se eliminen los CAS.
y la gran mayoría decía que se eliminen los CAS. Una licenciada de enfermería me dice, licenciado, estamos marchando en la calle para que se eliminen los CAS. Y le digo, ¿y tú eres CAS? Sí, pero si te van a eliminar, ¿no? ¿Y dónde vas a ir a trabajar? ¿Verdad, no, licenciado? Si se eliminan los CAS, ¿qué voy a hacer? No, o sea, hay una salida. Y con el tiempo, en el populismo, se da esto, la eliminación progresiva y nuevos derechos y modificaciones. Esto nace el 6 de abril de 2012. A ver, ¿qué derechos laborales teníamos ahora? Pero previo, el objetivo de esta ley dice, la presente ley tiene por objetivo establecer, la eliminación progresiva del régimen especial, todavía se llama régimen especial, no se llama laboral, régimen especial de contratación administrativa de servicios, regulando mediante el decreto legislativo 1057 en adelante. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Régimen laboral especial del decreto legislativo 1057. Le cambiaron el nombre. Pero no solamente le cambiaron el nombre, porque ahora hay algunos derechos ganados. Ahora, cuando el Dios 276 decía, hoy recibo mi aguinaldo de fiestas patrias y Navidad, el CAS le decía, yo también. Tengo vacaciones de 30 días, ¿no? Y el CAS le decía, yo también. Tengo licencia por goce de maternidad, ahora sí tengo ganas de ser mamá, tengo ganas de ser papá, porque ahora sí me van a dar licencia. Antes no se le daba licencia, ¿no? Y los papás decían, ahora sí tengo ganas de firmar a los hijos, no sé dónde está, pero ahora sí quiero ser papá. Y bueno, y dice, gozar de los derechos por hacer referencia a la ley 2977, también amparado en la ley de seguridad y salud en el trabajo, cosas que no se los daban los casos en ese entonces. A la libertad sindical, no, los 276 en ese entonces solamente eran los nombrados. Acá los de planta somos 276, somos los sindicalistas, podemos pertenecer a un grupo sindical. Los CAS no, por favor, ahí nomás, porque quién sabe, a lo mejor dure solamente hasta diciembre, ¿no? Y cada vez que te presentabas, cuando era en ese entonces, todavía no se daba eso, perdón, cuando todavía estaba pendiente esa ley, decían, ¿y tú hasta cuándo? La incertidumbre, ¿no? ¿Y tú hasta cuándo terminas? No sé, en diciembre me han dicho. El otro, hasta enero, no, pero el presupuesto solamente a diciembre, te han engañado. Sí, bueno, pero yo creo que le caigo bien al de recursos humanos, así que me va a dar un mes más. Pues. Ya, bueno, está bien. Y cuando llega a diciembre, porque la ley presupuestal te abarca hasta diciembre. Ojo, si alguien te dice, voy a contratar de enero más, en ese entonces, era mentira, porque la ley presupuestal se da hasta diciembre. Al menos que después de ahí, bueno, ingresaban por terceros, etc. Pero te diga hasta diciembre. Y en diciembre todos desfilaban. Los CAS desfilaban, nosotros desfilábamos. Y ya para recursos humanos, para saber si es que realmente nos íbamos a contratar o no. Entonces, ¿qué hacíamos, no? Y nos preguntaban, ¿no? ¿Y tú qué tal? Te evaluaban, ¿no? ¿Y tú vienes acá? Sí, viendo todo. Y nos convertíamos en Camilo Sexto, ¿no? Una especie de Camilo Sexto, porque cuando al momento que nos preguntaban, decían, ¿y tú trabajas todos los días? Sí. Y no, como le digo, nos convertimos en Camilo Sexto y les decíamos, hoy como mañana y como siempre, de enero a diciembre, de 6 a 9. O sea, dábamos tanta pena, decíamos, contrátenos por favor, porque ya acabó diciembre, ya no nos queda más. Y era renovable o no. Algunos renovaban, otros no, otros compañeritos salían alegres, otros tristes. Y bueno, eso es lo que pasaba. Pero los derechos laborales se seguían dando, pero había algo que no se seguía dando. Y algo que tenía la 276 y la 728. Los dos fundamentales que les había mencionado. ¿Se acuerdan? Era muy bien, estabilidad laboral y estabilidad económica, money cash. Entonces, en el artículo 10 de esta ley, todavía no estaba diciendo, ¿sabes qué? Artículo 10, extensión de contrato. Otra vez. O sea, tengo derechos ganados, me dan Navidad, me dan aguinaldo, tengo 30 días de descanso. Y miren, algunos eran tan buena onda los de recursos humanos que decían, bueno, te vamos a dar en diciembre tu día de descanso y descansaban para siempre, ya no venían ya porque se acaba tu contrato. Y bueno, se daba el vencimiento de plazo según el literal H, dice un mes, a veces 3 meses, a veces 6 meses, a veces un año. Podía ser renovado, como podía tampoco no ser renovado. Y luego nace este segundo capítulo de la historia que quiero mencionarles. Dice, el nuevo cambio y populismo político. ¿Qué es lo que nace acá? Aquí, ¿saben qué es lo que nace? Dice, la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales. ¿Saben qué? Yo soy CAS.
A mí me están tratando re mal, está bien, tú me das derechos, me das aguinaldo, sí, pero al momento que llegue el término de mi contratación, yo estoy sudando frío porque o me vas a renovar o ya no me vas a renovar. Y tengo a alguien esperándome en casa. O sea, y lo último que va a preguntar el 31 de diciembre, mi esposa o mi esposo es, ¿te renovaron o no? Y yo tengo que venir sudando a la fuente. Si ella me ve triste, significa que ya no me renovaron. Si me ve alegre, significa que ya me renovaron. Y bueno, a los varones le hacen su comida, le compran una cerveza, etcétera, ¿no? Pero muchas veces teníamos esa incertidumbre. Entonces dice, ¿sabe qué? Basta. Basta ya de tanto sufrimiento. Pare de sufrir. Nace la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Un 9 de marzo de 2021. En tiempo de pandemia, miren cómo nos defendían en tiempo de pandemia, ¿no? Antes, sin pandemia, como poco o mucho les importaba. Al ver el sector salud que se impulsaba por este tema de la pandemia, porque valgan verdades, y eso nadie lo puede negar, el sector salud ha salvado la economía del Perú, ¿no? Hemos salvado la economía del Perú. De una u otra forma, lo hemos hecho. Por eso Vizcarra repartía bono y decía, cuídense ahora y para abrazarlos luego. Bueno, y él comía salchipapa por ahí cuando se publicó, ¿no? Con su ceviche y todo eso. Muy bien, entonces decían, ¿saben qué? Erradiquemos de una vez discriminación, régimen laboral. Vamos a hacer una cosa, populismo. Y le presentan y dicen, ¿sabes qué? ¿En qué se va a erradicar este régimen laboral? Muy bien. Señores, ya nos cansamos. Ahora los CAS, nosotros queremos ser o 276 o 728. Ustedes decían, basta ya de tanto sufrimiento. Muy bien, y dice, el objetivo de la presente ley, dice, es, a ver, vamos a aceptar algunos, creo que ya se están enterando de los chistes que estamos haciendo y el chisme que estamos contando. Dice, el objetivo de la presente ley es incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728 a los trabajadores que desarrollan labores permanentes, ojo con este dato, labores permanentes, contratados bajo el decreto legislativo 1057. Ojo con este dato también para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando una ley ya sale, es vigente al día siguiente. En su momento ya es vigente, significa, yo tengo esos derechos, ya los estoy ganando, yo tengo esos derechos. Entonces dice, nuevamente, el objeto de la presente ley es incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728 a los trabajadores que desarrollan labores permanentes contratados bajo el decreto 1057 y en las entidades públicas cuyo régimen laboral es exclusivamente para el decreto legislativo 276. Nuevamente hace mención, ¿no? 276 para entidades públicas, 728 para entidades privadas. Licenciado, pero en algunas entidades públicas también he escuchado que hay 728. Al inicio, cuando se construyeron y cuando se instaló, pudieron haber empezado con 728. Recuerden, 15 sueldos, 15 sueldos. 276 o 728, 15 sueldos solamente, a 728, ¿no? Por inercia. Pero podíamos pasar todos automáticamente. Nuevamente, la misma licenciada, cuando después pasó a CAS, me pregunta y me dice, licenciado, ahora sí, salió la ley, que, vamos a pasar a la 276 o a 728, automáticamente. Pero le digo, es por concurso, y los 276, un nombrado tiene que salir de ahí para aperturar plaza. Por los niveles. Los licenciados de enfermería tienen niveles. Nivel 10, nivel 11, 12, 13, 14, ¿no? Hasta nivel Saiyajin cuando se enoja. Pero en ese momento tenía que aperturarse su plaza. O sea, no puedes de frente ingresar, todos ingresaríamos al nivel 10, en caso de los licenciados, ¿no? Todos ingresarían al nivel 10. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Cómo se iba a dar? ¿Cómo iba a ser este momento? A ver, aquí les explico. ¿Había algunos requisitos? Sí, había unos requisitos. O sea, de gratis no vas a pasar. Aquí tienes que tener unos requisitos. Realizar primero labores de carácter permanente, es decir, la contratación continua que se te pueda dar y propiamente la necesidad que se pueda brindar de servicio. Usted como técnico de enfermería era contratado de manera mensual. O sea, usted es de carácter permanente. Tener contrato administrativo de servicio CAS por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. ¿Qué más? Haber ingresado a la institución mediante concurso público. En su defecto, haber tenido la condición de servicio no personal o posterior contrato administrativo de servicio. A los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el ítem de la vigencia de la presente norma que les reconoce los derechos. Es decir, tiene que ser de carácter permanente.
Si tú quieres pasar a 270 o a 728, ahora, yo pertenezco al Hospital San Bartolomé. Yo quiero pasar a 728. No, no, no. Tu entidad nació en 276, pasas a la 276. Esas son las reglas. Ahora, tu labor es de carácter permanente, sí, es de carácter permanente continuo, es de necesidad, y eso lo establece quien, tu jefa de servicio, y lo reafirma la jefa del departamento. Tienes el requisito de tener contrato administrativo por 2 años de manera continua. Muy bien, ya estás dentro de este régimen, de esta ley del régimen laboral. Ahora, la aplicación iba a ser instantánea, automáticamente, ojalá, chacaba los dedos y ya estaba. No, no, no. Iba a ser de manera progresiva. Iba a ser de manera progresiva. Muy bien, dice, la incorporación del régimen CAS, a ver, vamos a ir admitiendo, dice, al decreto legislativo 728, ley de productividad y competencia laboral, y al decreto legislativo 276, ley de base de carrera administrativa y remuneración del sector público, se realiza de forma progresiva. Ahora, artículo 4, eliminación de la temporalidad sin causa o prohibición del contrato bajo el régimen CAS. Ahí se nos prendieron a todos las antenitas. ¿Qué está diciendo? O sea, se va a eliminar donde dice extinción, se va a eliminar donde dice entregas o no renovables, se va a eliminar este tema de temporalidad, sí, así lo determina. Esta ley lo determina así, dice, desde la entrada en vigencia a la presente ley hasta que se produzca la incorporación que se refiere, eso fue el año pasado nada más, se refiere al artículo 1, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido o indeterminado, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. Señores, escuchaste nuestro profesor. Entonces, ya teníamos estabilidad, laboral, y por consiguiente, ya a veces lo que es presupuestado ya teníamos estabilidad económica. Pero aún teníamos todavía algunos derechos no ganados, como por ejemplo, los CAS cuando realizan guardias en las noches, no reciben pago. Los CAS que realizan los domingos, que trabajan los domingos, no realizan doble. No están incluidos dentro de la ley 1153 para la escala económica, la mínima, que más adelante les voy a detallar. Y nosotros decíamos, wow, qué hermosa ley. Ya, de una vez, hay que postular, de una vez. A recursos humanos lo teníamos loco, de una vez ya. Hay que hacer fila, aquí de una vez, que nos pase, porque nosotros, mi contrato todavía sigue siendo hasta el 11 de marzo. Así que aquí dice que el 9 recién sale, es vigente a partir del día siguiente. Muy bien, yo ya estoy dentro de esta ley. A mí nadie me saca. Y ahora el recurso humano, cada vez que voy a hacer cola ya, es más, ni voy a hacer cola y visitarlo. Antes sí, porque mi contrato le llevaba algo, pero ahora ya no. No. Ahora soy de carácter indefinido e indeterminado. Y la única forma que me pueden despedir es por una causa justa, debidamente comprobada. Y que me digan caso cerrado, nada más. Pero de una u otra forma ya no me pueden despedir. Qué bueno. Esta ley les ayudaba a los diferentes casos a nivel nacional. Y el segundo párrafo, en el artículo 4, dice, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación de administración de servicios. Wow, ya, espérate, si esta va a ser progresiva y yo sigo siendo CAS, y ahora, si ya no voy a poder contratar CAS, yo voy a seguir en si soy 276, en todo caso la entidad, o 728. Nuevamente, ¿se acuerdan de lo de terceros? Van a eliminar a los terceros. Pero tú eres tercero, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora, ya no contraten a los CAS. Oye, pero tú eres CAS. ¿Y qué piña? Justo sale la ley y a mí me han contratado hasta febrero. Uy, y ahora dice la ley, ya no contrates CAS, por favor. ¿Qué hacemos en ese sentido? Muy bien. Para no hacerla muy larga la historia, se presenta esto. Y justo acá tenemos también el tema del todo basa en el presupuesto económico, ¿ya? O sea, indirectamente nosotros queremos, yo quisiera que todos ustedes pasen un régimen laboral 276, 728, pero todo basta del régimen económico, de lo que se pueda determinar en el MEP. Presupuesto siempre va a mandar, como dijo una vez, ministro de Economía dijo, bueno, tu presidente puede decir lo que quiera, pero la plata la tengo yo. ¿Ya? Entonces, era el tiempo de pandemia, 2021, la gente moría, no había presupuesto, se regalaba bonos,
Vizcarra era Papá Noel, regalaba, y ya no había. Y decíamos, oye, pero va a pasar de manera progresiva. ¿Se imagina la cantidad de personal que iba a pasar a 276? Significaba que había estabilidad laboral y había estabilidad económica. Tus 12 sueldos sí o sí, los 728, 15 sueldos sí o sí tenía que terminar. Era una cantidad enorme de personal de casa, aproximadamente más de 50.000, que iba a pasar ese régimen laboral, claro, de manera progresiva, y se establecían algunas reglas. Pero ahora le decía, ahora, Vizcarra decía, ¿ahora qué hago? Ya han hecho esta ley, ya me fregaron los congresistas. Pero bueno, primero voy a ver si hay dinero o no. Y en ese entonces, la ministra de Economía y Finanzas, Antonieta, ¿no? Y Vizcarra le pregunta, ¿no? Dime, Antonieta, ¿tenemos dinero o no tenemos dinero? Y Antonieta le responde, ¿no? No, mi bebito Fifiu, ya gastamos todo en la pandemia. Ya no había dinero. Estaba de moda y yo creo que si no lo hacía era un pecado, ¿no? Entonces le decían, no, no hay dinero. ¿Qué hacemos? Y Antonieta le dice, fácil, miren, les cuento un secreto. Así sucede todo esto. Se presenta la X ley, la ley es aprobada. Una vez que la ley es aprobada, no significa que ya se va a dar al 100%. Ojo con ese dato. ¿Qué hace? Porque todo parte por algo presupuestal, va en el Ejecutivo. Le dicen, bueno, ya han presentado la ley, se ha aprobado, los congresistas han aprobado, aprobaron esta ley. El Ejecutivo le dice, espérate, tú has aprobado una ley para lo que es presupuesto. O sea, tengo que darle dinero y tú no estás facultado. Ojo, el Congreso de la República no está facultado para dar una ley presupuestal, ¿ya? Ellos ameritan otro tipo de leyes, inmertes en normativa, gestión, etcétera, pero no para dar un presupuesto, porque en ese momento le estaba diciendo, ¿sabe qué? El Ejecutivo tiene que sacar dinero del Ministerio de Economía y Finanzas para reactivarle una parte de la economía, para también pasar a gente de casa a 276. Era un presupuesto enorme, de millones y millones. Claro, que sí se hubiera dado, pero ustedes saben que muchas veces parte de lo político, y no le iban a dar. Entonces, se prende el foquito de Vizcarra y pasa lo siguiente, lo que siempre pasa en el legislativo, se formula la ley y se aprueba, el ejecutivo, si es presupuestal, lo respalda o no. Si en todo caso tiene una duda y no había dinero, y nuevamente recalco, menciona a Vizcarra si había dinero a la actual ministra en ese entonces, Antonieta, y le dice que no había dinero, mi bebito Fifiu, entonces le dice, vamos a hacer algo. Fácil, le dice, vamos a tener que presentarnos al TC, al Tribunal Constitucional, y vamos a interponer la acción de inconstitucionalidad. Que lo decidan ellos, si es constitucional o no es constitucional. Y el Tribunal Constitucional se demoró unos meses, X, y al final dijo, ¿saben qué? Es inconstitucional, por mayoría. Es inconstitucional, no se puede, no hay presupuesto, se ha gastado, etc. Las mil y un razones, y una de ellas determinante es, y nuevamente recalco, el Congreso no puede determinar alguna ley en donde se tiene que invertir lo que es presupuesto económico. ¿Sí? O sea, no hay, es un muchacho de populismo que se dio en ese momento. Entonces, la verdad es, pero una de ellas aprobó. ¿Saben cuál les aprobó? La que realmente la gran mayoría de casas esperaba. Bueno, esperaban algo más, esperaban pasar a los 276, esperaban a las 728. Pero miren qué aprobó. Y dice, es constitucional esto. Son de carácter indefinido, motivo por el cual puede ser despedido solo por causa justa debidamente comprobada. Es decir, si el personal CAS, cualquiera de ustedes, tiene todavía un contrato, o tenía en ese momento, hasta marzo, según la ley, miren, marzo, hasta el 9 de marzo, significa que ingresaba dentro de este artículo. Y entonces, automáticamente, Recursos Humanos, ¿qué tenía que hacer? Ya te da un contrato de manera, de carácter indefinido e indeterminado. ¿Sí? Por eso van a escuchar en los ejercicios algunos casos que van a decir, yo soy contrato ahora indeterminado. Yo soy infinito, ¿me entiendes? ¿No? Nadie me puede sacar ahora, ya nadie me va a sacar. Señor, ya no me va a sacar, no se preocupe, no me va a sacar. Ahora tienen que sacarme con causa definida. Es más,
Tiene que tener los peritos, la justicia, el Poder Judicial, ahora ya no le saca nadie. Porque automáticamente ya pasaba a este régimen laboral, que estaba dentro del régimen laboral, pagan verdades, pero a este artículo que lo declara constitucional, de carácter indefinido. Pero ¿qué pasa? En la pandemia en algunas ocasiones también cambiaron el rubro, ¿no? Y algunos bien, entre comillas, sabios o astutos, hasta aquí nomás terminaba, ¿cómo se llama? Y como ya venía la ley, contrataban a otra persona y como estaba dentro de ese régimen, podían pasar automáticamente. Entonces, ojo con ese dato, ¿no? Muy bien, entonces solamente aprueba el segundo párrafo. Dice, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ley de contratación de administración de servicio. Todo lo declara inconstitucional, a excepción del segundo párrafo del cuarto artículo, ¿no? Donde dice contrato indeterminado. Y después, les comento, según la historia, y ya vamos a terminar, el capítulo 3 dice, los héroes con sueldo justo, pero con las horas contadas. Los famosos cascos. Disculpe el título, pero de verdad, es lo real. ¿Por qué? Y esto nace de un decreto de urgencia, ¿no? El decreto de urgencia 038-2021, donde dice, ¿sabe qué? Los 276 no quieren ingresar. Es un chisme para ustedes, ¿ya? Los 276 no quieren ingresar para los casos COVID. Perdón, para los pacientes COVID. No quieren ingresar. Ese derecho peor. No, ya se está muriendo la gente. Ya sé, vamos a hacer una cosa. Vamos a aperturar por la falta de recursos humanos, porque en ese entonces también se dio, ojo, algunos datos sobre el tema de la morbilidad. O sea, mayores de 60 ya no podían, las personas dulces, los diabéticos tampoco podían ingresar, ni insulinodependientes, etcétera, con enfermedades de morbilidad o tratamientos con corticoides. Asma, en ese entonces solamente mencionaban pacientes con asma, que no decían qué tipo de asma, ¿no? Porque hay pacientes con asma leve, moderada, están con PUFI, normal, están trabajando, ¿no? Ya después se dieron cuenta de que había unas cositas que cambiar, y bueno, optaron por ello. Pero dijeron, ¿saben qué? Vamos a contratar a un personal que sea resistente a todo esto. Vamos a contratar a los seres con capas que solamente van a ver los pacientes COVID. Vamos a contratar, y lo llamaremos de ahora en adelante los CAS-COVID, los que luchan por el amor y la paz de este universo. Los que evitarán que la raza humana se extinga. Muy bien, entonces nace por medio de la ley de presupuesto público de 2021-2022, se da un dinero y presupuestan lo que es los CAS-COVID y comienzan a contratar. Ojo, por contrato también, ¿no? Ustedes entraron por contrato, ¿cierto? Postularon también, ¿cierto? A excepciones que se dio también dentro de la ley sobre uno de los artículos que decía, no es necesario todavía el serum, porque puede resistir sin serum igual el CAS-COVID. No es necesario que haga el serum, porque no había mucho personal, pues. Y decían, bueno, los jóvenes que están saliendo, recién están graduando, si han resistido a sus maestras por 5 años, yo creo que van a resistir el CAS-COVID. Así que ingresen nada más. Contrátenlo, por favor, porque ellos vienen con todas las ganas de poder ayudar y prorrogar y evitar esto. ¿No? Muy bien, a ver, continuamos. Pero, ¿saben qué? Comienzan la estabilidad económica y dicen, uy, ¿y ahora el dinero? ¿Cuánto se va a dar un CAS-COVID? ¿No? ¿Vas a rendir igual que el 276, 4.000 con guardia? No, se está muriendo la gente. O sea, 5.000 no vale mi vida, ¿no? O sea, yo me voy, me arriesgo, pero ¿cuánto hay, no? O sea, tienen que darme también seguro, ¿ah? Por favor. O sea, tengo que tener alguna estabilidad. O sea, si me sucediera algo, si yo fallezco, yo quiero dejarle algo con mi familia. No solamente la capa de cerebro, también quiero dejarle algo económico. También quiero dejarle un pequeño respaldo que puedan tener, ¿no? O al menos que dignamente pueda ser enterrado. Valgan verdades porque hemos tenido compañeros y colegas también que han fallecido. O sea, muy aparte de lo bonita de la historia que les estoy contando, hemos tenido muchas pérdidas irreparables, pérdidas que no cambian lo monetario, para ser verdad. Pero en ese entonces, pues, era vital, se tenía que contratar. Y en ese entonces ofrecí de salud, ¿saben cuánto ofrecí de salud? Decía, vamos a ofrecerle 6.000 a los iniciados. Y en mi hospital decían, tenemos 4.000. Almenara, 6.200. El otro hospital, a la justa, tenemos 4.200. Y la gran mayoría se iba a esos lugares.
Y entonces, dándose cuenta de ello, dice, y los hospitales públicos están quedando vacíos. ¿Y ahora qué hacemos? Fácil, hay que regularizar esto. Artículo 1 dice, resolución ministerial 420 del MINSA dice, la escala de remuneración preferencial para los profesionales de salud y los técnicos especiales de salud contratados para el régimen de contratación administrativa de servicios CAS que prestan servicio de alerta y respuesta en el marco de la existencia de COVID-19. Ese es el nombre que se detalla para los contratos CAS-COVID. Ya después, para resumir, le dijeron, vamos a llamarlo CAS-COVID más rápido, porque para decirlos que prestan alerta y respuesta en el marco de la existencia de COVID-19, más fácil es llamarlos CAS-COVID. Muy bien, entonces se da la remuneración. Dice, ¿cuándo vamos a pagar un médico ahora? Porque ahí en el salud le estamos diciendo 10.000, 11.000, se nos va todo. En el hospital se nos fue el traumatólogo, se nos fue el cardiólogo. O sea, sufríamos en ese entonces, no teníamos. ¿Sí? Y otras entidades ofrecían muy bien. Me imagino que también ofrecen muy bien el sueldo. Yo espero que sí. Entonces, dijeron, ¿saben qué? Estandaricemos. Al médico cirujano le vamos a pagar 9.000, al médico especialista 12.900, al profesional de la salud sin ninguna especialidad vamos a pagarle 6.000, al profesional de salud con especialidad vamos a pagarle 7.300, al técnico asistencial 3.300, ¿no? Entonces, eso es lo que se establecía en el marco de la resolución ministerial. Y se estabilizaba de una otra forma cuánto se debería pagar. Lo que se está dando actualmente en los CAS rurales. ¿Saben que hay un CAS en Huancavelica que la Junta está cobrando 1.800? Hay un CAS acá en Lima que el promedio es de 2.500, 2.800. O sea, no se estabiliza todavía y se regulariza todavía en este marco, en la gran mayoría. Entonces, en el capítulo 4, disposiciones especiales en materia de salud, se autoriza el financiamiento, se da el dinero, ojo, ya se reactivó un poquito la economía. Entonces, se va a financiar la continuidad del contrato bajo la modalidad del régimen decreto legislativo 1057, ¿no? Y hay algunos sitios donde se obvia y dice, bueno, no es necesario que tenga CERUM, no se preocupen, ingresen nada más, etc. Y es el decreto de urgencia. Muy bien. Y después de ahí nace este decreto supremo, la 025-2021, el 13 de agosto de 2021, continúa esto y dice ampliación de la emergencia sanitaria. Una cosa es la emergencia sanitaria y otra es decreto de emergencia sanitaria, a ver, ampliación de la emergencia sanitaria en el Perú, claro, y la emergencia sanitaria propiamente, ¿no? A ver, y esto se ampliaba y era constante, ¿no? O sea, decíamos, ¿y hasta cuándo termina? Uy, 180 días más, van a durar solamente hasta el 2 de septiembre de 2021. Uy, nuevamente salía otro decreto supremo y decía, no, vamos a ampliar más. Seguían los casos aumentando. 180 días, salió otra cepa, nuevamente aumentemos. Y estaban predispuestos ustedes o predicados a cuánto dura la emergencia sanitaria. El último decreto supremo, la 003 de 2022, en el artículo 1 dice, prorroga la declaración de emergencia sanitaria a partir del 2 de marzo, dando un plazo de 180 días. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Esto es lo último. Antes de agosto debe presentarse nuevamente otro decreto donde se puede ampliar. Pero hasta ahora, esto es lo último. El decreto supremo 003 de 2022, donde dice, muy bien, a partir del 2 de marzo, amplíese un plazo, por favor, de 180 días para la contratación. Ahora, la contratación de CAS COVID está predeterminado también a, valgan verdades, a las condiciones o necesidades que tienen el hospital, ¿sí? A las necesidades. Si ya no hubiera CAS COVID, por ejemplo, automáticamente se dan con sus compañeritos de salud que publican, ya CAS COVID ya no hay, y automáticamente ellos sí fueron muy tajantes, ya no hay CAS COVID, hasta aquí nomás, chao. Es por la necesidad. Los recursos humanos y el incremento del recurso humano y económico que se da es por la necesidad de la entidad que tiene. Si hay pacientes con COVID, se da y se determina. Ahora, pero esto ha ayudado mucho a completar la brecha también que se tiene en los hospitales. Porque no me dejan mentir que ustedes siendo CAS COVID en algunas ocasiones han rotado algún servicio que no es CAS COVID para completar algunas brechas de personal, porque no ha ido, porque se ha enfermado, etc. Valgan verdades, claro, no ha sido una función, no debería de ser, porque más adelante lo voy a explicar acá, miren,
el objeto de la contratación es simplemente para ver en los hospitales nivel 2 y nivel 3, es para casos sospechosos y casos confirmados de CAS-COVID. Luego de ahí nace el decreto de urgencia, la 083-2021, el 6 de septiembre de 2021, dice, decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y dicta otras disposiciones. ¿Qué es lo que pasaba? Muy bien, ya no se contrataba mucho CAS-COVID, pero había un dinero por ahí y decíamos, vamos a contratar el famoso CAS transitorio, que por un momento a los terceros le decían, va a haber apertura de CAS, postulen. Y después de ahí, pasado un tiempo, hasta diciembre del año pasado, decían, hasta aquí nomás, porque solamente es un presupuesto que teníamos exclusivamente para contratar, y les mintieron, ¿no? Le dijeron, van a hacer CAS, pero terminando en diciembre, hasta aquí nomás tu contrato, se acabó, y vuelves a tu realidad otra vez, dice el tercero. Artículo 1. Objeto del presente decreto de urgencia tiene como objeto disponer medidas extraordinarias en materia económica y finanzas vinculadas al fortalecimiento de la efectividad de recursos humanos durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, y dicta otras disposiciones de la continuidad de los servicios complementarios en salud, en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención para la atención de casos confirmados y sospechosos. Solamente era para ese segundo y tercer nivel y solo para la atención de los casos confirmados y sospechosos. Muy bien. Cuarto y último capítulo, que lo titulo La batalla final y una esperanza de vida. Nuevamente, otra vez, orgánicamente, parte del populismo. Congreso no quería establecer proyectos de ley a beneficio de cada uno de nosotros. Algunos porque en sí les nace, les sale al Congreso, y otros por ocupar votos ya dentro de las elecciones que vienen, ¿no? Y nace un proyecto de ley, la 2204. Pero antes de mencionar la ello, hace poco fuimos porque quien le habla también pertenece al Comité Electoral de FEMISA, el cual me invitaron en ese momento, y para hablar con el actual ministro de Salud. Y el actual ministro de Salud, ya hace unos, entre comillas, meses, había predispuesto un proyecto de ley. El proyecto de ley donde determina que los CAS-COVID, de manera excepcional, se va a autorizar para pasar a los CAS regular, ¿ya? Es CAS 1057, es lo mismo, ¿ya? 1057 es lo mismo que CAS, llamado CAS regular en algunas ocasiones para diferenciarse ahora de los CAS COVID, ¿ya? Entonces, el ministro menciona y dice, miren, ¿saben qué? Estamos haciendo todo lo posible para que este proyecto de ley se dé. Pero como les digo, si el ministro de Salud establecería un proyecto de ley, ahora yo le determino algo y les pregunto, ¿dónde se dan los proyectos de ley? En el Congreso. Y él es ministro de Salud. Y el ministro de Salud pertenece al Poder Ejecutivo. O sea, valgan verdades, él no lo va a hacer. Él puede decir, vamos a estar realizando un proyecto, pero el Ejecutivo podría predisponer un tipo de ley. Está bien. Y lo puede presentar al Congreso. Pero el Congreso no aprueba. ¿Sí? Así como presentó muchas veces Vizcarra, como presentó Castillo, algunos proyectos de ley, y los tienen almacenados ahí el Congreso. Entonces, van a verdades, bueno, entre mí decía, no nos mientan, pues, no nos mientan. Yo sé que también hay otro grupo por ahí que está presentando un proyecto de ley. Y sí, hay un proyecto de ley, la 2204, hay dos proyectos de ley que tienen lo mismo, ¿ya? Siempre, miren, quieran o no quieran, siempre se tiene que enlazar con un grupo político. Para presentar un proyecto de ley, se tiene que enlazar a un grupo político, X. Que muchas veces el grupo político utiliza esas masas, que también se puede dar que las masas utilicen ese grupo político. Bueno, seamos de las masas que utilicen ese grupo político para un bien común. Entonces se da este proyecto de ley 2204, donde dice, proyecto de ley que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID al contrato CAS al personal asistencial en el sector de salud. ¿Quién lo viene trabajando esto? El congresista César Manuel Revilla Villanueva, integrante del grupo parlamentario. ¿Cómo se llama esto?
No solamente él, hay otro congresista también, que tiene el mismo proyecto de ley, si no me equivoco, Parlamento Andino. Pero vamos a ver qué formula esta ley. A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Todo va a pasar de manera progresiva. ¿Cómo se va a ir dando? A mí me contrataron primero, tú viniste segundo, ¿ah? Así que a mí me tienen que ingresar primero. ¿Y cómo voy a pasar? ¿Se va a dar un examen? ¿Cómo se va a dar? Recuerden que una vez hecha la ley aprobada, se da el reglamento. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Parte del fundamento legal. Dice, la presente ley tiene por objeto autorizar excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria producida por el CAS-COVID, el cambio de contrato CAS-COVID al CAS, al contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Esto es uniformar las condiciones laborales como forma de garantizar el derecho del trabajador en igualdad de condiciones. La pregunta es, si los CAS-COVID van a pasar con condición laboral según el derecho a igualdad de condiciones, los CAS-COVID, los CAS, perdón, regular, le vamos a llamar, solamente son CAS, ¿ya? ¿Han tenido qué? Concursar. No crean eso que de frente, tú luchaste, mira, sabes que acá tenemos en el recurso humano, ya está tu nombre, apellido, tú automáticamente pasa. No. Valgan verdades que no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Por lo que al principio les había mencionado también, con una ley que estableció muchos beneficios para el CAS, pero ¿qué hizo? Como no había presupuesto, ¿qué se hizo? Se mandó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional mencionó, esto es inconstitucional. La pregunta es, si vamos a pasar a la gran mayoría de a CAS, ¿va a haber un incremento procesal o no? Sí, pero también valgan verdades, le comento algo, en la ley de presupuestos establece lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner un licenciado X. Un licenciado X, CAS, cualquier entidad pública, está cobrando un promedio de 3.200 o 3.300 con especialidad. En CAS COVID es 7.300, es casi el doble. La pregunta es, ¿pudo mantener y sostener este presupuesto el Estado por mucho tiempo? Si en lugar de uno poder contratar dos, lo pudo mantener, entonces significa que existe la posibilidad que pueda mantener ese presupuesto para todos los CAS COVID al CAS regular. O sea, si existe oportunidad por el presupuesto. Pero hay reglas que todavía se van a tener que definir una vez aprobada la ley, porque esto está en proyecto. Ahorita les voy a mencionar cuáles son los pasos a seguir. Esto está en proyecto. ¿Qué más dice? El ámbito de aplicación, la presente ley es aplicable únicamente al personal asistencial y administrativo con contrato CAS-COVID, que elabora el Ministerio de Salud, sus órganos políticos, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas, Sanidad, Seguro Social de Salud, etc. Autoriza excepcionalmente y por única vez que en el marco de la emergencia sanitaria, todavía tenemos emergencia sanitaria, producida por el COVID-19, el Ministerio de Salud, sus organismos políticos, gobiernos regionales, Sanidad por Fuerzas Armadas y Sanidad de la Policía Nacional del Perú, para que ejecuten a favor de los trabajadores. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a ver cómo va este proyecto de ley. Al inicio, y esto fue reciente, el 14 de junio, hace 7 días ya, ¿no? Aproximadamente, se reunieron para ver, porque siempre todo esto es una sesión, se reúnen y establecen, dicen, bueno, hay una sesión extraordinaria, ¿qué tema vamos a tratar? ¿Cuál es la orden del día? Muy bien, vamos a sustentar, va a haber una sustentación justo del el congresista César Manuel Villanueva, de Fuerza Popular, y dice, ¿sabes qué? Vamos a sustentar que este proyecto de ley se apruebe, que sea viable para que todos los CAS COVID puedan pasar a un CAS regular. Muy bien, pasados esos días, luego de ahí se aprueba este proyecto de ley. Y lo pueden, justo ingresan a la página ustedes del Congreso, escriben proyecto de ley 2204 y dice, muy bien, aquí está, que dice, ley que autoriza excepcionalmente por única vez el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Quienes lo autorizan, y es uno de los autores, el congresista Revilla Villanueva César Manuel, y por el grupo parlamentario Fuerza Popular. Recuerden que siempre se tiene que utilizar un grupo parlamentario o la política para poder establecer un proyecto de ley. Claro, como ya les había mencionado, a beneficio de nosotros, ¿no?
claro está, buscando un bien común. Muy bien, y aquí en el cuadrito, para formulación de una ley. Tenemos lo que se presenta, lo presentado, esto se envía a comisiones, una vez enviado a comisiones, en comisiones, luego de ahí se debate, luego de ahí se envía al Ejecutivo, miren, ojo, envía al Ejecutivo, y luego de ahí se establece como una ley pública. Pero ojo, también nuevamente se puede presentar lo mismo, que por el tema presupuestal puede determinar, ¿sabes qué? Tribunal Constitucional, defíneme esto. Puede ser o no puede ser. Eso lo va a determinar. Hay algo salomónico también que quería establecer y hacer mención sobre algo que muchas veces o pocos vemos, ¿no? En el tema de la estabilidad económica. El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nuevos puntos de valorización principal en la forma de la compensación económica en el sector del personal de salud, en el marco del decreto legislativo 1153, y esto le pertenece a los nombrados. Miren, en el año fiscal 2022, a favor de diversos pliegos nacionales y gobiernos regionales, un enfermero está logrando cerca, en el nivel 14, 5.000, en el nivel 10, empezando con 5.000, igual que perumista, 3.782. ¿Cuál es la propuesta que se da? A ustedes pasaron un CAS regular, ¿sí? Ahora la pregunta es, hay que homogeneizar lo que es el tema del presupuesto. Está bien, ustedes salen ganando un buen dinero por el tema de CAS COVID, pero otra vez volver nuevamente a un presupuesto bajo, creo que no amerita el sacrificio, ¿no? El sacrificio que se hizo, o que seguirá haciendo hasta que dure el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se puede establecer con un proyecto de ley también? Homogenizar los sueldos y que sean realmente elaborados por el proyecto, bueno, propiamente un proyecto, pero por ley de presupuestos, donde se estabilice o se pueda tomar un balance de cuánto debería de recibir personal. Si, por ejemplo, me pongo el caso de los enfermeros, si estaba recibiendo 7.300 por especialidad, y cuando va a pasar el cargo regular en un hospital X va a recibir 3.300, ¿no? Valgan verdades de Guatemala a Guatepeor, entre comillas. Pero también vamos a decir, tampoco no quiero perder el sueldo, no quiero perder ni como decía la abuela, ni la cabra ni la soga. Pero sí se puede formular ese proyecto donde se estabilice lo que es lo económico para el tema del CAS. Van a pasar muchos años, señores, en que se pueda pasar esto del 276 a la 728. ¿Ya? ¿Por qué se lucharía más? El tema de nombramiento se está agotando. ¿Se dan cuenta que no hay muchos nombrados? ¿Se dan cuenta que no hay mucha postulación para nombramiento? El fin es eso, el fin es que desaparezca este régimen 276. ¿Ah? El fin del Ministerio de Economía y Finanzas y su regularización es que desaparezca este 276. Y con el tiempo, tal vez se enfoquen más al 728, Dios mediante se va a dar. Pero se va a determinar esto. Entonces, ¿cuánto va a durar usted como CAS regular ahora que va a pasar para pasar a un 276 con esos beneficios? Ahora, la pregunta es, yo paso a un CAS regular, la pregunta es, ¿yo tendré un contrato renovable o tendré un contrato indeterminado? El proyecto de ley no lo especifica. El proyecto de ley dice que vas a pasar un CAS, pero no dice que vas a pasar un CAS regular, indeterminado, perdón, o renovable, o no renovable. Valgan verdades, se puede tomar de la ley la última, la 31.3, donde menciona que este CAS, a partir de vigencia de la ley, pasa a un CAS indeterminado. Pero eso, como le digo, las reglas todavía no se dan. Todavía se queda en stand-by. Todavía esto está en proyecto. Todavía esto va a tomar no mucho, pero va a tomar un tiempo donde determinen cómo va a ser las reglas del juego para que ustedes puedan pasar. Esta es la temática que se da. Estos son los 4 capítulos en los cuales menciono. Todavía queda en stand-by este proyecto, que valga verdades, ayudaría mucho, pero lo que mejor ayudaría es tener
una estabilidad no solamente laboral, sino económica, para el tema, pues, los gastos que se puedan determinar. Como decía un licenciado, yo recién estoy pagando unas cositas por acá, y me ha ayudado esto de estar en el casco, y porque uno renunciando de tercero, aunque de tercero no se renuncia, simplemente de las para que termine la actividad propiamente. Y luego de ahí, sí, algunos renunciaban de su casa para pasar al casco, ¿no? Tal vez si se rechaza este proyecto, todavía está en proyecto, falta para que pase a ley. No sé cuánto determina un tiempo, pero creo que es un tiempo prudencial aproximadamente de 2 meses. Y bien, simplemente la incertidumbre queda aquí. Queda que hasta agosto se termina lo que es la emergencia sanitaria. Luego de ahí, Dios mediante, si se aprueba esta ley por el tema del presupuesto, porque si se dio un presupuesto durante esos años 2021, 2022, donde se ha sostenido a los casos con esa economía, se va a poder determinar, pienso yo, pasar al CAS regular con una remuneración la cual los tienen actualmente sus compañeros CAS. Pero se podría proyectar una ley, un nuevo proyecto para que los CAS, perdón, ya pueden determinar de una homogenización de sueldos, ¿no? Que tal vez no se aproxime a los, tal vez, no sé, si ustedes recibían 3.000, tal vez no se aproxime a 3.000, pero que no baje de sus 2.000, pues, ¿no? Un promedio donde se establezca y se vea un bien común, tanto para la entidad donde usted está laborando y tanto, bueno, lo determina el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Eso es lo que se va a impulsar, Dios mediante, más adelante, pero que se va a impulsar por medio de FEDEMINSA y por medio de también los colegios y sindicatos. Los sindicatos tienen que ver demasiado. Y sería bueno también, creo que queda en stand-by también el sindicato de los técnicos de enfermería, ¿no? Tiene que ver también una organización como los colegios que termine y que impulsen. Y eso creo que le está faltando bueno. Muy bien. ¿Algunas preguntas? ¿Algunas dudas que puedan tener? Muchísimas gracias. Sí, buenos días. Les dije, ya no van a quedar igual. La señora María. ¿Me escucha? Después de esta exposición no van a quedar igual. ¿Cómo? O bien claro o más confundido. Una de las dos, pero igual no van a quedar. Cuando vivía, siempre ya me pagaba el alquiler, pero antes del año de... Muy bien, yo creo que ha sido todo claro, ¿verdad? Lo veo en sus rostros, compungidos. No creo tampoco que sea un candidato del Estado. No creo por el tema, como les digo, no creo por el tema de ley presupuestaria. ¿Saben por qué? Porque se ha dado una sostenibilidad económica para ustedes un presupuesto realmente grande. De pasarlo, lo van a pasar. El tema son las reglas que se van a determinar nada más. El tema son las reglas. ¿Cómo van a ser? El tema del concurso, si se determina renovable, va a ser indeterminado, etc. Ya se dispondrá también de la necesidad que determina dentro de un hospital una entidad. Ojo, sí o sí tiene que haber una necesidad. La necesidad lo proyecta quien es su jefe de servicio. El jefe de servicio, una vez vista la necesidad de recursos humanos, le entrega a la jefa de departamento. La jefa de departamento revisa todo ello y lo entrega al jefe de personal. Y el jefe de personal evalúa según el presupuesto y el cálculo que ha habido, prácticamente ya. La señora me pidió, por favor, que no... Si hubieran preguntas, ninguna. No se olviden, por favor, esto continúa ya a partir de las 2 de la tarde virtual. Viene, está el licenciado Ronald Aquino sobre lo que es cuidados en emergencias pediátricas dentro de la unidad de cuidados intensivos. Sí, él es especialista de hace 2 años, docente en la Villarreal y también pertenece al sindicato de enfermeros del Hospital Nacional Docente Madre Niños San Bartolomé, donde también este servidor trabaja. Listo. Sin más, Dios les bendiga, cuídense un montón. Y no se olviden, ojo, por favor, pasen la voz que el día de mañana, por ser el último día, la gerente me acaba de mencionar, que se van a sortear también dispositivos médicos
llámese pulsosímetros, glucómetros, etc. ¿Sí? Yo les bendiga a todos ustedes y gracias por su participación. Gracias.